En Blender los objetos se pueden manipular de distintas formas, pero primero vamos a cambiar la escala. En propiedades de escena tenemos None, Metric, Imperial. Vamos a poner Metric. Aquí, aunque pone None, no quiere decir que no sea una escala, es la escala de Blender, que es igual que Metric, pero no nos pone metros, ni centímetros, ni nada. Entonces, como usa comas, es más complicado, así que vamos a usar Metric y vamos a usar separar unidades. De esta forma podemos poner 1 metro, 50 centímetros, y Blender lo entiende perfectamente. Dejamos la escala a 1, que es 1 igual a 1 metro. También tenemos que ver aquí que la grid tiene su propia escala, 1. Si ponemos 0.5, aparece aquí que nos está diciendo que la escala de los cuadraditos está a medio metro, 0,5 metros. Lo dejamos a 1 para no liarnos. Podemos escribir kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros, hasta micras, que sería, por ejemplo, podemos poner 100 micras, que sería UM. Me ha dado mal porque lo he escrito mal. 100.000 micras, UM. 1 metro. 1 millón. 1 millón de micras, 1 metro. Si pongo, por ejemplo, 1000, serían 1000 metros. Le doy a Enter y el programa me pone 1 kilómetro automáticamente. En Blender podemos mover los objetos de distintas formas. Por ejemplo, agarrando las asas. Para mover, rotar, escalar. Podemos cancelar con el botón derecho del ratón en cualquier momento antes de soltar el izquierdo. Para escalar podemos hacer un escalado de todos los ejes clicando en el círculo central. Podemos bloquear a 2 ejes, por ejemplo, usando Shift. Pulsamos Shift, cogemos el eje X y el eje X se anula. Solo podemos desplazarnos en el eje Y o en el eje Z, como si fuera un plano imaginario. Podemos hacerlo con todos los ejes. Shift, eje Z, y el eje Z se anula. Shift, eje Y. Si pulsamos Control mientras que movemos un eje, una asa, el objeto se desplaza a intervalos enteros, en este caso unidades de grid. Décimas de metro se ve aquí. En modo perspective se desplaza a metros enteros.
pulsamos control. Si activamos este botón, Absolute Grid, se va a ajustar exactamente a las uniones de la grid. Control, el centro del objeto, lo vemos mejor en modo wireframe, aunque Blender cuenta también la altura, porque la grid es como si fuera una proporción, una proyección hacia arriba de toda la grid. En este caso tenemos que la estrella esta está por debajo de la grid, pero técnicamente se está ajustando a la grid. Podemos usar el eje Z, control, y ahora queda totalmente ajustada a la grid. Ahora, porque me faltaba el eje Y. Control. También podemos usar Shift para desplazarnos a unidades pequeñas. Shift. Como estoy pulsando Shift antes, hay que pulsar Shift después, porque si uso Shift y pulso el eje X, lo que hago es lo de antes, eliminar el eje X de la transformación. Lo que me interesa es desplazamientos muy pequeños. Pulso el eje y mientras estoy moviendo, pulso Shift. Si pulso el eje, pulso Control y Shift, nos movemos en unidades de metro, en décimas de metro. De 10 en 10 centímetros. Se ve aquí. También podemos usar el teclado para hacer las transformaciones. Por ejemplo, pulsamos S de escalar, el eje que elijamos, X, Y o Z, por ejemplo, S, X, también podemos usar el teclado para hacer las transformaciones usando las teclas G, R, S. Pulsamos G. R para rotar y S para escalar. Si hacemos el escalado o la rotación o el desplazamiento y mientras tanto pulsamos el botón central, podemos restringir la operación a un eje. Vemos que hay una línea blanca que es la que elige el eje cuando giramos. El eje Y, el verde, y ahora el eje Z. Si suelto, la transformación está restringida al eje Z. Aún puedo volver a clicar el botón central y cambiar de opinión. Volver a pulsar el botón central y elegir otro eje, el Y por ejemplo. También se pueden restringir las operaciones a dos ejes.
por ejemplo, pulso G, Shift y Z. Entonces acabo de quitar el eje Z de la transformación. Solo lo puedo mover, como antes, en plano. Pulso G, Shift, X. Puedo pulsar G, después X y después un número, por ejemplo 5. Lo que hacemos con esto es que el objeto se desplaza 5 unidades. Voy a hacerlo otra vez. G, X, pongo -5 y clico G, Y, 3. Se puede usar este sistema aunque los ejes estén bloqueados, igual que antes. Sería de la siguiente forma: pulso G, pulso Shift, X, entonces el eje X lo elimino de la transformación. Luego pulso unidades que quiero subir o bajar, por ejemplo 4, y vemos que el objeto se desplaza 4 metros en el eje Y. Ahora tenemos que pulsar Tab para pasar al eje Z y pulsamos, por ejemplo, 5 metros. Se desplazó 5 metros hacia arriba y 4 en el eje Y. Clicamos, pulsamos G, Shift, Z, pulsamos 4 metros. Si vemos que nos equivocamos y queríamos desplazar 4 metros en el eje Y, le damos a la tecla retroceso. Pulsamos Tab, que elegimos el eje Y, pulsamos 4. Si nos equivocamos en la dirección, lo mismo. Podemos poner -8 o retroceder con la tecla retroceso, pulsar -4. Pulsamos Tab para elegir el otro eje, pulsamos 2 y nos desplazamos en el eje. Podemos hacer lo mismo para escalar, por ejemplo S, Shift, Z. No estamos tocando para escalar el eje Z. Para rotar hay alguna peculiaridad. Por ejemplo, si cogemos esta línea blanca exterior, rotamos según la vista en la que estamos. Si cogemos el círculo central, hacemos una rotación libre. Aquí según la vista y el central, rotación libre. La rotación libre es equivalente a pulsar R 2 veces. Pulso RR, RR. También puedo pulsar R, usar el central para elegir qué eje de rotación usar. Fijarse en la línea blanca, que es la que determina qué eje elegimos.
Igual que antes, también podemos usar control y shift. Giro, primero giro y después uso control. O shift, giro. Giro y elijo control shift. El manipulador a veces estorba, sobre todo en modo edición, para crear caras desde cero o extrusiones, etc. Se puede desactivar aquí o usando control / espaciadora. También se pueden realizar transformaciones usando los paneles. En propiedades de objeto o en el panel Properties. Podemos resetear la rotación poniendo ceros, la escala, podemos usar arrastrando las flechas, podemos usar igual que antes control, clicamos control, clicamos control, o shift, clicamos shift, o clicamos control y shift. Los tres sistemas son distintos. Hay otra opción que es colocarse encima, pulsar control y mover con la rueda. Parece ser igual a control y shift a la vez. No, utiliza unidades aún más pequeñas. También se pueden bloquear los ejes. Esto solo cuenta para la vista, porque puedo utilizar los ejes igual moviendo los números aquí. Si vemos, solo está disponible el eje X, porque he bloqueado los otros dos aquí. Se puede coger y arrastrar así y pulsar un número, por ejemplo 5, Enter. Me ha desplazado 5 metros en el eje Y, 5 en el eje X y 5 en el eje Z. Puedo resetear a 0 así. Puedo mover los tres clicando aquí, arrastrando, moviendo a derecha e izquierda, o 2. Esto no funciona con todas las ventanas de números, no sé por qué razón. Puedo usar multiplicación y división, por ejemplo. Aquí tenemos 11 centímetros. Puedo pulsar asterisco 2. Me pone 22 centímetros porque he multiplicado por 2. Aquí pone 18, puedo dividirlo entre 2.
9 centímetros, etc. Hay expresiones más complicadas que se pueden ver en el módulo de Python Mat, en la página de Python, python.org, Library Mat. Podemos colocarnos encima y pulsar la tecla menos, la del teclado normal, no el numérico, y ponemos la cifra negativa. Ponemos 1 metro, Enter, para que se vea 2 metros. En Z me coloco encima, pulso menos, me desplazo 2 metros negativamente hacia abajo. Podemos copiar cifras usando Control C, Control V, nos colocamos encima, pulsamos Control C. Ahora nos colocamos encima del eje Z, pulsamos Control V. Tiene que estar seleccionado Blender, Control C, Control V, Control V. Podemos resetear colocándonos encima y pulsando la tecla retroceso. Hay que tener cuidado porque algunos reseteos lo ponen a 0. No es un reseteo demasiado útil. Con el menú derecho tenemos esas opciones: Reset All to Default Values, o resetear solo un valor. Puedo coger X y resetear solo este valor. Podemos transformar varios objetos a la vez. Selecciono varios objetos. Con Shift me voy a transformación o posición y vemos que solo se mueve el objeto activo. Para que se muevan todos hay que usar Alt. Sirve para escala, para rotación, etc. Esta función de usar Alt para transformar los objetos también sirve para otras cosas. Por ejemplo, en Display podemos pulsar Alt y el nombre. Podemos pulsar sin Alt, solo me pone el nombre del objeto activo, pero si pulso Alt y clico, me aparece en el nombre. No se ve muy bien, pero están ahí los nombres de los 3 objetos. Podemos transformar un objeto aunque esté seleccionado otro. Por ejemplo, nos vamos a el editor Propiedades, en el botón Objeto, clicamos la chincheta y tenemos la pirámide aquí. Seleccionamos este objeto y lo movemos. Y si queremos, movemos la pirámide aunque no esté seleccionada. También si la chincheta, aunque el objeto esté en modo edición,
puedo hacer transformaciones como si estuviese en modo objeto. Las transformaciones de los objetos se hacen utilizando los ejes estos, el manipulador. Pero el manipulador puede depender del modo global, del objeto, de la vista, etc. Por ejemplo, voy a girar el objeto para que sus ejes estén distintos de los ejes globales. Sus ejes son los ejes locales, serían estos ejes. Si elijo local, utilizamos sus ejes para hacer las transformaciones. Si elijo global, utilizaremos los ejes de la grid, de la escena, los ejes globales. Si elegimos View, son los ejes de la vista. Me coloque como me coloque, los ejes siempre apuntan en dos direcciones porque es la vista. Queda restringido a dos direcciones. Después está Gimbal. Gimbal es un modo un poco extraño que depende del modo este de rotación. Esto ahora no nos interesa, tiene más que ver con la animación. También está Normal, que depende más que nada del modo edición. Nos vamos al modo edición, seleccionamos caras, elegimos una cara y el eje, los ejes se orientan a esa cara. En perpendicular. Si tenemos varias caras seleccionadas, Blender hace la media y el eje se orienta dependiendo de la media de esas caras seleccionadas. Los ejes tienen las aristas tienen también orientación y los vértices. También se hace la media. En este caso coincide con la cara que forman. Podemos utilizar una orientación personalizada o varias, podemos guardarlas. Por ejemplo, cogemos esta vista. Pulsamos Control Alt barra espaciadora. Y nos aparece aquí crear orientación. Podemos usar la vista o elegir la orientación que tenemos aquí ahora mismo, pero como no estamos en modo edición, esta vista es igual a la que teníamos antes. Vamos a usar la vista, ponemos vista y en usar vista, Enter. Ahora aparece aquí. Tenemos normal, local, view
y la que hemos creado, que coincide con local, porque estaba en local. Pero si nos vamos a modo edición, seleccionamos una cara, añadimos esta orientación, nos vamos a modo normal, para coger esta orientación en concreto, la guardamos aquí, pulsamos más y le ponemos de nombre cara 1. Ahora tenemos esta orientación aquí con vista, cara 1 y vista. Nos vamos a modo objeto y podemos usar esa orientación en cualquier sitio. Si al hacer las transformaciones, por ejemplo, pulsamos G, pulsamos Z, se mueve en el eje global Z. Pero si yo giro el objeto en Y, por ejemplo, y pulso G, Z, vuelvo a desplazar en el modo global. Si pulso Z 2 veces, voy a utilizar el modo que esté aquí seleccionado. Como no está ninguno, como sigue global, pues se utiliza el modo local. Pero si pusiese una de estas vista, es distinto al modo global y distinto al modo local. Pulso G y Z, me desplazo en el modo global. Si pulso Z otra vez, me está escogiendo vista 001. Y si estuviese aquí global, pulso G, Z otra vez, me coge el modo local, el modo del objeto. Esto sirve también para escalado, rotación, etc. Otra cosa importante en las transformaciones, voy a resetear esto, son los pivot points. ¿Qué es esto de aquí? Básicamente es como elegir un punto de referencia para las transformaciones, una bisagra. Se utilizarían estos ejes con esta bisagra. Por ejemplo, pulso aquí, más o menos vemos dónde está el cursor, selecciono varios objetos, y le digo, quiero que la bisagra sea el cursor. Le pongo cursor, utilizo el giro y ahora los objetos giran utilizando el cursor como bisagra. Podemos usar que el giro sea a partir del objeto activo, que sería la estrella que está ahí en el fondo, esta.
o todos los puntos individuales, o el punto medio, que puede coincidir en el mismo sitio, pero en realidad, si cojo este objeto y me va siempre al punto medio. El punto medio es parecido a bounding box, pero vemos que hay un desplazamiento, no es exactamente lo mismo. El punto medio tiene en cuenta el número de objetos, el bounding box no. Si vemos, el punto medio se desplaza más hacia donde más objetos hay. El bounding box hace un recuadro y se coloca en el centro. Después tenemos este botón que hace las transformaciones sin desplazar los objetos. Por ejemplo, pulso el cursor, selecciono todo. Si está desactivado y giro, los objetos giran como un bloque. Si utilizo este botón, Center Points, Alt, coma, y giro, los objetos giran, pero no pierden su orientación. Sirve también para el escalado. En el desplazamiento no tiene diferencia. Podemos, por ejemplo, girar un objeto a partir de otro. Clicamos con el cursor y el cursor se coloca encima del objeto. Tiene que estar en preferencias activada la opción Cursor Depth. Por ejemplo, clico en el tornillo, pongo cursor aquí, girar, y el objeto gira alrededor del tornillo. Clico aquí. Hay más opciones de transformación, como por ejemplo randomize, objeto, transformación, randomize, transforma. Donde tenemos las opciones aquí. Podemos bloquear la escala para que sea homogénea en todos los ejes.
En este caso me coge solo la X como transformador global de los tres ejes. Tenemos también alinear objetos. Podemos alinearlos en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, que sería este, o usando Shift en varios ejes. Si los alineamos en los tres ejes, todos se van para el mismo centro. Podemos alinearlos según sus centros, según el lado derecho, según el otro lado, según según la selección, según el objeto activo, etc. También tenemos alinear el cursor, que es casi una forma de snap. Fin.